Hola, profe, buenos días. Hola Wendy, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, perfecto. Esperemos 2 minutos más mientras se conectan los demás y arrancamos, ¿vale? Profe, buenos días. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, profe. Profe, tengo una pregunta. Bueno, tenemos una pregunta con Wendy. Sí, dime. Lo que pasa es que, pues, no sé, con este tema de la cuarentena hemos estado escuchando las emisoras, pero varias no tienen programación. Entonces, pues yo estuve viendo redes sociales y pues averiguando y obviamente por la cuarentena muchos locutores no están yendo y la programación general, pues la que siempre se da fuera de la cuarentena no es tan normal. Solo hay como programación musical y algunos pregrabados. Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos los trabajos? O sea, No, háganlo con lo que, o sea, con lo que está sonando. ok. Háganlo con lo que está sonando. Yo, pues, obviamente, me imagino que la gran mayoría de los problemas están ocurriendo en las emisoras AM. Pues también en algunas FM, digamos las que no son tan fuertes como Amor, porque Sí. en Amor no están, digamos, yo he estado escuchando Amor ayer, antier, hoy y no hay programas. O sea, solamente uno como en la tarde, noche, pero es un pregrabado. Entonces, no, háganlo con eso. O sea, hagan la exploración con eso. Ponle programación musical, ¿sí? Listo. No se compliquen la vida, porque pues de todas maneras el trabajo hay que hacerlo. Y sí, pues yo también lo había pensado por ese lado, pero pues aspiro y espero que logren encontrar algo que escuchar, ¿vale? Sí. Pero si no, entonces en ese orden de ideas, hagan el análisis con lo que hay. Sí, porque digamos Radioactiva, que es una emisora fuerte, pues hablándolo así en el tema de, pues de oyentes y de programación, ellos no pararon, ellos siguieron y pues Ujú. transmiten cada uno bueno, desde donde estén. La Mega igual, pues emisoras que son grandes, pero Sí, digamos exactamente. emisoras así más chiquitas, como Amor y esto, no están metiéndole como tanto la ficha. Sí, igual, pues esas son emisoras que han sido tradicionalmente de programación musical y pare de contar. Entonces, no, hagan el análisis con eso, con lo que hay, ¿vale? Vale, profe. Y hagan el análisis y la reseña, pues normal, común y corriente, pero entonces obviamente en el momento en el que hagan el cuerpo del programa, ustedes simplemente pues aclaran, hicimos, escuchamos las emisoras de tales a tales horas, y nos encontramos con que por la cuarentena, ¿sí?
Sí, señor. Se le ha hecho más prioridad a la programación musical, entendiendo que, bueno, y todo Puede ese, poner como ese análisis, ¿vale? Listo. Para eso que se no nos puede poner compliquemos en ahí ese tema. en la introducción. Dime, perdóname, no te escuché, Wendy. Eso que usted nos dice se puede poner ahí en la introducción. Pues digamos que como O un, sí, como una aclaración, como una aclaratoria puede ser, o también pónganlo en el desarrollo, pues cuando vayan a hacer la programación de la emisora, Yo pienso que es ah, mejor ok. en el desarrollo. sí, o sea, pónganlo aclarando que se hizo la escucha de la emisora, pero que se encontraron con ese detalle a la expectativa o bajo la esperanza de que la emisora pueda cambiar en ese aspecto, ¿sí? Bueno, Entendiendo que pues esta vaina pasará en algún momento y pues que me imagino que volverán a lo normal que había antes. Sí, o sea, hagan la aclaración. Si ustedes lo quieren hacer como introducción, es decir, poner la aclaración como introducción, lo valgo, pero preferiría que lo hicieran en el momento en el que hacen el desarrollo de la programación de las emisoras, ¿cierto? Ahí aclarar que ustedes hicieron la escucha, pero que se encontraron con eso. ¿Listo? Listo. ah, Eso es. Y pues obviamente pongan ahí lo que encuentren pregrabado, también descríbanlo. Mire, escuchamos estos programas de tales a tales horas, programas que fueron pregrabados, cosas así, ¿vale? Bueno, Pero vale. esas situaciones descríbanlas detalladamente, ¿vale? Bueno. Bueno, Isaac está por ahí. Sí, señor. Bueno, Isaac, usted es la única persona que hace falta por hacer el ejercicio de las noticias. Entonces voy a empezar, evacúo eso y les dejo el ejercicio. Si alcanzamos a dejar todos los detalles del ejercicio, del próximo ejercicio, entonces en ese orden de ideas, pues no necesitaríamos sino esta parte de la clase, ¿vale? Y pues saldríamos tempranito, ¿de acuerdo? Si no, pues entonces se completaría dejar las pautas del ejercicio para eh, para la segunda parte de esta clase. ¿Listo, muchachos? Listo, Bueno, profe. Isaac, ¿está preparado? Sí, señor. Bueno, entonces yo le doy la entrada. Yo le doy la entrada. Ay, espérenme que se me perdió la hojita donde estaban el listado de ustedes. Espérenme un segundo, Isaac. Noticias, primer semestre, evaluación, listo. Ok. ¿Preparado, Isaac? Sí, señor. Ok. ¿Listo? Le doy la entrada. Vamos. Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias de CST Radio. Soy Arturo Vargas Mendoza. 7 de la mañana, 10 minutos y aquí está la actualización de la información en nuestro noticiero en la voz de Isaac Polo. Bogotá. La Secretaría Distrital de Salud reforzó las medidas de control del coronavirus el pasado viernes a los viajeros que circulan por las terminales de transporte de Colombia. Se trata de la aplicación del mismo protocolo que ya se implementa en el aeropuerto El Dorado para detectar posibles casos del coronavirus. La terminal de transporte de Bogotá recibe a diario personas que provienen del Ecuador, donde ya se han reportado muchos casos. Si llegan a presentar todos los síntomas, se realizará un traslado inmediato en una de las 692 ambulancias con personal capacitado a los centros hospitalarios que se tienen dispuestos. Gastón Gaudio, capitán del equipo argentino de Copa Davis de tenis, se enfrentará entre el viernes y sábado contra Colombia en el Palacio de Deportes en Bogotá. El atleta se mostró tranquilo por lo que viene, a pesar de la ausencia de algunas piezas claves, entre ellas Juan del Potro, Diego Schwartzman y Guido Peña. Esta será la cuarta vez que ambos países se enfrentan en el certamen tenístico más importante por países.
Bogotá. La alcaldesa Claudia López informó que la reapertura de la economía de la ciudad será gradual, a partir de este 27 de abril. Esto lo dio a conocer en una entrevista con RSN Radio el pasado viernes en Bogotá. Los sectores que comenzarán en sus labores serían, en primer lugar, construcción, ventas y reparación de bicicletas. Indicó que toca ir sector por sector hasta que se logre nivelar la ciudad, garantizando disciplina en la capital. Bogotá. Katherine Ibargüen, campeona olímpica, anunció que no se retirará este año como lo había anunciado, debido al aplazamiento de los Juegos Olímpicos para el año 2021 en Tokio. La deportista indicó que participará en la modalidad de salto triple de la competencia, la cual ya se permitió conseguir una medalla de plata en Londres en el año 2012 y una de oro en Río de Janeiro en el año 2016. Bogotá. The Walking Dead anuncia la segunda parte de su 10ª temporada, la cual se estrenará el próximo domingo en Fox Premium. En la trama estará un grupo de sobrevivientes atrapados, algunos en los confines de una cueva llena de caminantes, otros en una encrucijada de desconfianza y dolor. Alpha está detrás de todo esto y requiere seguir mostrando que los susurradores siempre estarán un paso más adelante. Caracas. El presidente Nicolás Maduro Moros exige disciplina por la emergencia de la pandemia de coronavirus en frecuentes apariciones televisivas en Venezuela. El mandatario ordenó una cuarentena que militares y policías hacen cumplir, desplegados en sectores populares, y suspendió actividades laborales y académicas. Él mismo o colaboradores cercanos anuncian el balance diario de contagio por el virus en Venezuela, replicados en los informes de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Bogotá. Santiago Parra presenta un sencillo inspirado en su hija que está por nacer, titulado Puedo Ser. Demuestra el amor sincero que tiene un padre. Esto lo anunció el pasado 18 de abril por un Instagram Live. En esta canción, la letra y el mensaje son los protagonistas, acompañado de un arreglo acústico que transmite todo este sentimiento. El cantante y productor musical buscan que esta canción sea el nuevo himno nacional para que todos esos padres que aman a sus hijos la canten y se la dediquen. Bogotá. Estudiantes y docentes se preparan para una nueva jornada de protestas, tras la primera movilización de FECODE el pasado jueves en Bogotá. El punto principal de concentración el próximo lunes será en el Parque Nacional. Desde las 9 a.m. empezará a llegar las manifestaciones y harán un recorrido hacia la carrera 13, luego tomarán la carrera 10ª y terminarán en la Plaza Bolívar. Bueno, Isaac, en términos generales, las únicas dos noticias en las que lo noté pausado y que de pronto tropezó en un par de frases fueron en la primera y en la segunda. Hay que seguir trabajando en la vocalización para neutralizar un poquitico el acento, ¿cierto? Y vuelvo y le repito, no es que lo quite, no es que lo elimine del todo, pero sí, por ejemplo, trabajar en las heces y en la pronunciación de la doble C, ¿cierto? De resto, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 las leyó muy bien, como que ya se asentó un poquitico más en la lectura, como que ya fue agarrando más confianza en cuanto al tema de la lectura y la leyó muy bien. Me quedaron dudas con la de la noticia de Walking Dead, porque la noté más como promocional, ¿sí? Pero bueno, de todas maneras fue bien, estuvo bien la lectura, ¿cierto? Digamos que en términos generales fue un gran ejercicio trabajar en lo que le estoy comentando, Isaac, pero estuvo muy bien, mi hermano. Ok, gracias, profe. Vale, Isaac, listo. Con esto, entonces, completamos el ejercicio de lectura de textos informativos o de noticias, ¿vale? Bajo este esquema y bajo este estilo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar este mismo esquema y este mismo estilo en el ejercicio que voy a dejarles a continuación. Ejercicio que también vamos a practicar acá en clase, lo vamos a hacer también de esta misma manera, a distancia, ¿vale?
Voy a compartir en la pantalla un esquema con el que yo estoy trabajando actualmente, ¿vale? En un espacio que tenemos o que estamos haciendo, no me estoy dando promoción ni mucho menos, es un sistema informativo que ha creado un locutor que también fue pues, muy famoso aquí en Colombia. Él es Florentino Mesa, que es mi jefe, ¿vale? Y él creó un sistema informativo para ayudarle a las emisoras comunitarias del país y básicamente lo que él hace o lo que hacemos es hacer unos boletines informativos noticiosos a nivel nacional, ¿cierto? Y distribuirlos, la grabación de esos boletines, distribuirlos en las emisoras comunitarias que pues quieran tomarlo de ahí, ¿vale? Entonces vamos a trabajar ese estilo, vamos a elaborar el famoso boletín informativo con ese esquema, que es un esquema también que utilizan mucho los noticieros o los boletines de Estados Unidos, de las emisoras de Estados Unidos, tanto las emisoras latinas como las emisoras gringas de Estados Unidos, el famoso breaking news o boletín informativo de noticias, de las noticias de la hora, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese esquema, yo quiero que ustedes vean aquí en la pantalla cuál es el esquema de este boletín informativo que ustedes también van a replicar. Aquí está el esquema. Si se fijan, en este esquema, el boletín más o menos, así como está escrito con estas medidas que tienen, más o menos debe durar 2 minutos su lectura, 2 minutos y 3 segundos, ¿cierto? El boletín cuenta con 3 noticias, ¿cierto? Dos de índole nacional y una de índole internacional, ¿cierto? La internacional se podría cambiar por una noticia deportiva, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo tengan en cuenta en su esquema de boletín de noticias. Tienen que, las noticias, aparte de la redacción que ya tenemos, hay que hacerles necesariamente un titular, ¿cierto? Que es el que va a ir de primero, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan aquí en el esquema, este básicamente es un guión que nosotros tenemos. Si ustedes se fijan, básicamente aquí lo que dice es salude y lea titulares. Ese salude y lea titulares quiere decir que yo tengo que hacerle una presentación, tengo que improvisar una presentación. Muy buenos días, bienvenidos al boletín informativo de CST Radio. Estos son los titulares, ¿vale? Y arranco. Varias personas protestan en Jericó, Antioquia, por las labores de minería que inició la compañía Anglo Gold Ashanti en su territorio. Funcionario de Corfi Colombiana asegura que su expresidente, José Elías Melo, autorizó un millonario contrato de sobornos de Odebrecht. El gobierno de México confirma que ya van 107 muertos en la explosión de un ducto de gasolina ocurrido el pasado viernes. El tono de esas noticias, muchachos, tiene que ser un tono impactante, supremamente impactante. Tiene que ser, no gritado, pero sí hay que subir el tono y hay que, digamos, darle un sentido de urgencia. Recuerden ustedes que son los titulares. Con esto se trata de enganchar al oyente, de agarrarlo. En el titular no se pone toda la noticia, muchachos. El titular es simplemente algo para dejar en punta la noticia y que el oyente diga, uy, estos manes van a hablar de esto, ¿qué pasó? ¿Vale? Entonces, en el titular deben utilizarse palabras muy concretas, muy precisas, que describan un poco la noticia, pero que no la digan del todo para que el oyente, pues, no, pues ya me dijo, ya, ¿para qué escucho? ¿Cierto? Entonces, tener en cuenta, muchachos, en el titular, como el titular, si ustedes se dan cuenta, los titulares en este esquema son apenas de 2 líneas, ¿cierto? Está con la medida de Arial 14, ¿vale?
Y las noticias tal cual como las vinimos redactando en nuestro ejercicio anterior, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos hablando de que empieza por el quién, cientos de pobladores del municipio de Jericó, Antioquia. Aquí abajo, si se fijan, el exdirector de la firma de Pisol, Mauricio Millán. Y más abajo, el gobierno de México. ¿Vale? Siempre empezamos las noticias por el quién. ¿Vale? Por el quién. En el titular es simplemente dar un detalle mínimo de la noticia para que sirva como abrebocas, para que el oyente quede interesado en escuchar la noticia. Si nosotros en el titular decimos toda la noticia, ya no vale la pena escucharla, ¿vale? Pero sí hay que decir, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, funcionario de Corficolombiana asegura que su expresidente José Elías Melo. El oyente va a decir, bueno, pero ¿quién es ese funcionario de Corficolombiana? ¿De quién se trata? ¿De quién están hablando? ¿Vale? ¿Por qué acusa a José Elías Melo? Eso es lo que yo quiero que logremos con nuestros titulares, ¿vale? Es un boletín informativo corto, preciso, muy conciso, ¿cierto? Y de nuevo les digo, los titulares tienen que estar, creo que ustedes han visto los titulares de los noticieros, sobre todo los de televisión, ¿cierto, muchachos? Sí, profe. Que utilizan, pues aparte que utilizan un tipo con una voz así impresionante, no sé qué, pues, y tampoco es necesario que lo utilicen, simplemente es el tono, ¿no? El tono que utilizan. Varias personas protestan en Jericó, Antioquia, por las labores de minería que inició la compañía Anglo Gold Ashanti en su territorio. Que es un tono que va a ser diferente al de las noticias, porque después, más adelante, yo voy a darle pues el tono normal de noticia. Cientos de pobladores del municipio de Jericó, Antioquia, se declararon indignados por los trabajos de exploración minera que realiza la compañía Anglo Gold Ashanti en su territorio, a pesar de que un acuerdo municipal prohibió esa actividad el año pasado. En señal de protesta, estos pobladores se tomaron los predios de la finca La Mancha, en el corregimiento Palo Cabildo de esa localidad del suroeste antioqueño, y bloquearon la operación de la maquinaria que hace unas supuestas perforaciones como parte de los estudios de la multinacional minera. ¿Vale? Entonces, recuerden, aquí lo más importante y lo más impactante es el tono que se debe utilizar a la hora de dar los titulares. ¿Quién quiere practicar y poner su tono? A ver cómo se le escucha. ¿Alguno? Profe, yo. Bueno, Wendy, entonces, recuerda, salude y lea titulares. Pero pues, profe, ahí el saludo va con fecha y todo, o... Como quieras, tienes que improvisar un saludo de un boletín informativo, de Ay, tu no. boletín informativo. Y lo tienes ahí en pantalla. Solamente quiero que improvises el saludo y que pongas el tono en estos titulares. Tono de Ok. titulares. Ay. Ay, sí. No, profe, es que mi saludo sería solo buenos días. No. Un saludo de un noticiero normal. Por ejemplo, a mí se me ocurre decir, Hágale muy pues, buenos jefe. días, bienvenidos a las noticias de CST Radio. Soy Arturo Vargas Mendoza y estos son los titulares. Varias personas protestan en Jericó, Antioquia, por las labores de minería que inició la compañía Anglo Gold Ashanti en su territorio. Ok. Buenos días. Mi nombre es Wendy López. Les hablo desde el CST Radio. Estos son los titulares. Varias personas protestan en Jericó, Antioquia, por las labores de minería que inició la compañía Anglo Gold. Ay, profe, ¿cómo se dice eso? Anglo Gold Ashanti. Ashanti, en su territorio. Okay. ¿Otra vez? ¿De nuevo? Sí. Buenos días, mi nombre es Wendy López, les hablo desde el Colegio Superior de Telecomunicaciones, estos son los titulares. Varias personas protestan en Jericó, Antioquia, por las labores de minería que inició la compañía Anglo Gold. Ay, no, profe, yo Otra pongo vez.
Concentrada. Acuérdate que estás en Anglo vivo y en Gold directo presentando el boletín informativo. Ashanti. Buenos días, les habla Wendy López desde el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Estos son los titulares. Varias personas protestan en Jericó, Antioquia, por las labores de minería que inició la compañía Anglo Gold Ashanti en su territorio. Funcionarios... Ay, no, profe, es que sus palabras tan difíciles. Pero no, ahí no dice nada. Ahí está. Lo que pasa es que esta es una empresa de Corfi colombiana. Simplemente Ok. leer lo que está ahí. Está muy pequeñito. Si quieres lo pongo más grande, No, mira. profe, yo acá ya lo amplié todo. Ahora yo lo amplío. Ahí Yo está. veo bien. No, yo No sé sé que cómo. tú ves bien. Pero pues no está de más, ¿no? Bueno, Dale. desde el principio. Sí, solamente los titulares. Bueno, Dios mío. Buenos días, les habla Wendy López desde el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Estos son los titulares. Varias personas protestan en Jericó, Antioquia, por las labores de minería que inició la compañía Anglo Gold Ashanti en su territorio. Funcionario de Corfi Colombia asegura que su expresidente José Elías Melo autorizó un millonario contrato de sobornos en Odebrecht. El gobierno mexicano... Ay, no, profe. ¿Qué pasó? Ahí vas bien. No, dije mexicano. No importa, pues es lo mismo. El gobierno de México, gobierno mexicano es lo mismo. Porque ahí ya me desconcentro. Otra vez, desde el principio. Fuerza, impacto. Ok. Buenos días, les habla Wendy López desde el Colegio Superior de Telecomunicaciones. Estos son los titulares. Varias personas protestan en Jericó, Antioquia, por las labores de minería que inició la compañía Anglo Gold Ashanti en su territorio. Funcionario de Corfi Colombia asegura que su expresidente José Elías Melo autorizó un millonario contrato de sobornos de Odebrecht. El gobierno de México confirma que ya van 107 muertos en la explosión de un ducto de gasolina ocurrido el pasado viernes. Perfecto, ¿vale? Recuerda, más impacto. Ahí no dice Corfi Colombia, dice Corfi Colombiana. Y así es que se llama la empresa. ¿Vale? Pero muy bien, lo hiciste muy bien. Fíjate que sí se puede, ¿vale? Entonces, así mismo tienes que redactar las noticias y así Profe, mismo a hay uno le dan que... una noticia, digamos, cuando uno ya esté trabajando allá. ¿Qué cosa? O sea, de cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo le dan a uno como para leer esas noticias o algo así. Pues lo que te digo, básicamente nosotros, digamos que nosotros hacemos una producción de este boletín, ¿cierto? Mm. Pero la lectura de todo este documento debe durar 2 minutos. No, profe, me refiero, digamos, ya para salir al aire le dan a uno el libreto con cuánto tiempo para uno poderlo, no sé, Ah, leer. pues mira, nosotros personalmente hacemos esto cada hora, entonces nos toca investigar las noticias y escribirlas. Por lo tanto, más o menos esto debe quedar listo con 20 minutos, de 20 minutos antes de la grabación. Ok. 20 minutos antes de salir al aire o 20 minutos antes de la grabación. Con eso, pues, nos da tiempo de leerla, de ponerle el tono, de poner el impacto, ¿cierto? Profe, y en dado Señor. caso que sea una noticia de última hora. Eh, pues, realmente, si alcanza el tiempo para cambiarla, se hace. O sea, es decir, se escribe y se cambia, ¿sí? Pero como esto queda pregrabado, entonces de pronto se deja para la siguiente hora, con el desarrollo pues ya más Ok. específico, porque vuelvo y digo, digamos que si uno, bueno, digamos que para el objeto de nuestro trabajo, ¿cierto? De estos boletines y de las emisoras comunitarias, pues digamos que nosotros trabajamos no con noticias actuales, sí, pero no noticias de última hora, porque no se trata de un breaking news como en Estados Unidos, ¿no? Pero,
pero si fuera para algo en vivo, pues entonces se cambia inmediatamente. Si es una noticia de última hora, se cambia inmediatamente. Por ejemplo, si 5 minutos antes Egan Bernal gana el Tour de Francia, pues hermano, eso hay que informarlo. 5 minutos antes de la hora, Egan Bernal gana el Tour de Francia, pues uno simplemente cambia una noticia y escribe a toda carrera la noticia de Egan Bernal. Por supuesto, si el boletín fuera en vivo. Pero como este boletín es pregrabado, pues entonces pues el de la hora ya quedó así y más bien para la siguiente hora se hace la noticia del triunfo de Egan Bernal y se toman detalles y pues ya mucho más detallado y se hace otra información, ¿vale? Pero cuando un boletín de estos es en vivo, pues pin, noticia de última hora, tan, y la vota uno como es, ¿vale? Ok. Para este ejercicio, muchachos, tomen referencias de lo que están haciendo los medios de comunicación, sobre todo las emisoras de noticias. Cada hora normalmente ponen un boletín. Actualmente la mayoría de medios de comunicación están haciendo boletines cada media hora con información pues de este tema del COVID-19, que es lo que está mandando la parada. Entonces miren los estilos, miren cómo lo están haciendo. Algunas emisoras lo hacen ya sin titulares, simplemente bienvenidos al boletín, botan la noticia y mandan a un corresponsal o ponen un audio, ¿cierto? Pero digamos que este esquema, vuelvo y digo, este esquema es uno de los que más se utiliza, no solamente acá en Colombia, sino también es el que se utiliza internacionalmente. Les decía yo que la gran mayoría de noticias, de emisoras de noticias de los Estados Unidos, tanto los latinos como las emisoras formales, digamos, de noticias, los medios formales de noticias, utilizan este esquema de lo que ellos llaman las noticias breaking news o las noticias del boletín informativo de la hora, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a trabajarlo así como está y ustedes, pues obviamente tomen las referencias de lo que están haciendo actualmente los medios de comunicación para que de pronto miren cómo son los estilos, para que miren cómo los están haciendo, si algunos lo hacen con titulares u otros simplemente botan la noticia y ya, o otros lo que hacen es ponen una persona que sirve como de anchorman, que eso también lo vamos a ver, una persona que sirve de ancla, que da un titular chiquito y manda a un periodista que es el que desarrolla la noticia, ¿cierto? Entonces, hay diferentes formas y diferentes estilos. Este, digamos que es como el que más se adapta para trabajos individuales, ¿cierto? Para boletines individuales, ya sea para pregrabarlos o para leerlos en vivo y en directo. Nosotros vamos a hacer el ejercicio como si estuviéramos en vivo y en directo, ¿de acuerdo? Vale, profe. Entonces, la idea es que ustedes preparen un boletín informativo. No, mentiras, como les fue tan bien en el ejercicio anterior, les voy a pedir que preparen 2 boletines informativos, ¿vale? 2 boletines informativos, eso quiere decir que tienen que hacer 6 noticias, ¿cierto? Y a las 6 noticias tienen que sacarles sus respectivos titulares para ponerlos con este esquema. ¿De Con acuerdo? los detalles, profe. ¿Y los detalles ahí cuántos párrafos o cuántos? Con la misma medida de las noticias que vimos en el ejercicio anterior, Wendy. Si a ti te das cuenta, mira, si aquí te das cuenta, Un lead tengo y un párrafo. 4 líneas en Arial 14. Bueno, yo les había dicho, preferiblemente háganlo en Arial 12. Y otras 4 líneas y piquito tengo yo aquí en este párrafo de complemento. ¿Vale? Que es más o menos, me da la misma medida de las 8. Este pedacito, digamos que completaría lo que falta de aquí, ¿sí? Y me quedarían ahí las 8 líneas de mi noticia, ¿cierto? Ahora, esto está en Arial 14, obviamente eso reduce un poquitico el número de palabras, reduce también un poquitico el espacio, pero es que recordemos que este boletín debe durar 2 minutos, ¿vale? Entonces, el boletín de ustedes, pues realmente no le voy a poner cuidado a la duración, simplemente que cumplan con el esquema, ¿vale? Arrancan con 3 titulares
e inmediatamente pasan al desarrollo de las noticias como las tienen redactadas, ¿vale? Recuerden, muchachos, el tono de los titulares debe ser diferente, debe ser impactante, debe tener fuerza, debe enganchar al oyente, ¿de acuerdo? El oyente debe estar enganchado con la noticia. Y obviamente en la redacción del titular la idea es que no cuenten ahí la noticia completamente, sino que den algunos detalles pequeños que sirvan como referencia de la noticia para que el oyente quede con ganas de oírla. Porque si ustedes cuentan la noticia en un titular, espérame un segundito, si ustedes cuentan la noticia en un titular, el oyente no va a querer oírla. Ahora sí, Wendy. ¿Ese titular puede ser más corto? Sí, claro. Yo aquí lo tengo como una medida de 2 líneas. Si se dan cuenta, son 2 renglones, ¿cierto? Pero si ustedes quieren hacerlo de renglón y medio, no tengo ningún problema, ¿vale? Okay. Lo importante es que no se pase de 2 renglones para que no consuma tiempo. Básicamente eso es lo que consume tiempo. Un titular en estas condiciones, 2 renglones en Arial 14, da más o menos unos 6, 7 segundos. ¿Vale? Sí, sí. Profe, ¿y eso, pero eso lo subimos al foro o lo tenemos No, solo lo para tienen aquí? ustedes para presentarlo en vivo y en directo en la próxima clase. Ah, bueno. Listo, ¿Vale? profe. Para que lo presentemos en vivo y en directo en la próxima clase. Así como hicimos este ejercicio, ¿vale? Y más adelante ya vamos a empezar entonces a hacer otros ejercicios donde vamos a ir aumentando la dificultad en cuanto al tema informativo, ¿vale? Tendrán que Bueno, hacer profe. ejercicios por parejas. En fin, eso vamos a, este último mes vamos a empezar a practicar bastante con este tema de las noticias, ¿vale? Vale, profe. Bueno, muchachos, ¿quedó claro cómo va a ser el esquema del ejercicio? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, miren, vuelvo y les digo, los titulares, primero, improvisar un saludo, ¿cierto? También impactante, algo claro, preciso, ¿vale? Bienvenidos, este es el boletín de CST Radio. Soy Arturo Vargas y estos son los titulares. ¡Pam! Y arrancan con los titulares. Los titulares, uno por cada noticia, ¿cierto? Y recuerden, 2 noticias nacionales y la última, la tercera noticia puede ser deportiva o internacional. ¿De acuerdo? Deportiva o internacional. Y el esquema de noticias que ya venimos viendo, ¿no? Los 8 renglones en Arial 12. ¿Listo? Bueno, yo lo tengo aquí en Arial 14 porque es Profe, otro tiempo. Señor. Profe, después de los titulares que usted coloca ahí ya la noticia, o sea, ya no hay necesidad de comentar de dónde es Bogotá o algo así. Ya aquí no hay necesidad de ubicar la noticia, simplemente ustedes hacen el desarrollo. Porque se supone que ya con el titular, pues más o menos aterrizaron dónde se produce la noticia. Entonces no hay necesidad de ubicar, ¿vale? Ah, bueno, listo, profe. ¿Listo? Bueno, muchachos, creo que quedó claro entonces el ejercicio. 2 boletines, por favor, para la próxima clase. ¿De acuerdo? Vale, profe. ¿Para Listo. calificar la próxima clase o solo practicar? Practicamos y después calificamos, como siempre. Practicamos Bueno. primero y luego calificamos para pulir errores, para pulir detalles, para redacción, todas esas cuestiones. Y después ahí sí calificamos. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por la asistencia. No hay necesidad de una segunda parte, entonces pueden descansar un ratico. Nos vemos la próxima semana. Feliz puente. Pásenla muy bien. Hoy pueden salir las mujeres a hacer diligencias, ¿vale? Vale, Mucho juicio. Cuídense, por favor. Cuídense. Bueno, Listo, profe, muchas que les gracias. vaya muy bien. Vale, Juiciosos. Gracias, profe.